Bienvenidos a este vídeo donde veremos la quinta y última práctica de biología celular, el manejo del microscopio óptico. Ya habréis hecho las 4 primeras prácticas de biología celular. Si recordáis, en la primera práctica realizasteis 2 tinciones de un corte de intestino de mamífero y el cultivo de una línea celular de astrocitos. En la práctica número 2 obtuvisteis una suspensión celular de bazo y realizasteis preparaciones por citocentrifugación. En la práctica 3 realizasteis una inmunodetección directa en las células obtenidas en la práctica anterior y en la práctica 4 realizasteis una inmunodetección indirecta sobre los astrocitos cultivados en la práctica 1. En esta última práctica os familiarizaréis con el manejo del microscopio óptico y observaréis e interpretaréis las preparaciones realizadas en las prácticas anteriores. Tenéis, por tanto, 4 preparaciones a observar: 2 cortes de intestino de mamífero teñidos o bien con tinción tricrómica o con tinción de hematoxilina eosina, la inmunodetección directa realizada en células de bazo y la inmunodetección indirecta realizada en astrocitos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de los distintos tipos de microscopios que os podéis encontrar, comenzando con el microscopio electrónico. El microscopio electrónico es el que usa, en lugar de fotones, un haz de electrones acelerado como fuente de luz. Tiene una capacidad muy alta de resolución, en torno a 0,1 nanómetros, y un poder de magnificación también muy grande, de unas 500.000 veces. Por tanto, este microscopio se utiliza para investigar la ultraestructura de microorganismos y células, también de metales y cristales. El microscopio electrónico de transmisión es la forma más utilizada de microscopio electrónico. Usa un haz de electrones de alto voltaje para iluminar la muestra y crear una imagen de su estructura. Mediante una serie de lentes, ese haz de electrones acelerado se concentra sobre la muestra, que debe estar cortada en secciones ultra finas de unos 20-100 nanómetros para permitir la transmisión de los electrones que van a atravesar la muestra. Esos electrones transmitidos contienen información morfológica sobre la muestra, que se magnifica por un sistema de lentes y la imagen resultante se proyecta o se graba. Los electrones transmitidos, al atravesar la muestra, se van a dispersar según el grosor o el índice de refracción de las diferentes partes de la muestra a analizar, de forma que las regiones más densas dispersarán más electrones y por tanto aparecerán más oscuras en la imagen. Por el contrario, regiones transparentes aparecerán más claras. Aquí podemos observar la ultraestructura de una célula con sus distintos orgánulos y aquí podemos ver a mayor aumento una mitocondria. Otro tipo de microscopio electrónico es el microscopio electrónico de barrido. En este caso lo que vamos a hacer es escanear la superficie de un espécimen utilizando el haz de electrones. Cuando estos electrones interaccionan con la muestra, pierden energía, resultando en la emisión de electrones secundarios más bajos en energía. Esto genera señales de distinta intensidad dependiendo de cuál sea la composición y la topografía de la superficie que estemos analizando. Esta técnica nos va a proporcionar imágenes tridimensionales detalladas de la superficie de células y de organismos completos que normalmente no podemos obtener con el microscopio electrónico de transmisión. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de imágenes obtenidas con un microscopio electrónico de barrido. En este caso observamos una célula tumoral y una célula gila con sus filopodios. Aquí estamos viendo un vaso sanguíneo rodeado de hueso. En rojo podemos ver los eritrocitos. En este caso estamos observando una célula gila en apoptosis y una célula dendrítica interaccionando con un linfocito. También podemos usar esta técnica para visualizar organismos completos. En este caso estamos viendo un gusano hidrotermal microscópico y aquí granos de polen. Esta es una imagen también muy característica obtenida con un microscopio electrónico de barrido de un cristal de hielo. Vamos a pasar al microscopio óptico de fluorescencia. La fluorescencia, como sabréis, es el fenómeno que tiene lugar cuando una sustancia absorbe luz a una determinada longitud de onda y va a emitir luz a una longitud de onda distinta. Esta técnica de microscopía se utiliza muchísimo en biología celular porque es muy sensible y muy específica. La resolución es más limitada que en el caso del microscopio electrónico, está en torno a unos 200 nanómetros. ¿Cómo funciona este microscopio? En primer lugar, la luz va a pasar por un filtro que va a seleccionar la longitud de onda de excitación. Normalmente es luz azul o ultravioleta. Se va a reflejar y se va a enfocar sobre la muestra. Las emisiones de la muestra van a pasar por otro filtro que va a seleccionar la longitud de onda de emisión, que es una longitud de onda mayor, de forma que se va a emitir luz azul, verde, amarilla o roja, dependiendo de la composición de la muestra. Finalmente, la emisión fluorescente filtrada se va a enviar a un detector. Esta técnica nos permite, por ejemplo, observar la localización de distintos tipos celulares en un tejido. En este ejemplo que podéis observar, estamos viendo un bazo de ratón donde se han teñido de azul los linfocitos B, en rojo los linfocitos T y los macrófagos de color verde. Esta técnica también se usa mucho para observar moléculas que están dentro de las células. De hecho, una de sus mayores aplicaciones
es la visualización de proteínas que han sido marcadas con anticuerpos que están unidos a un compuesto fluorescente. Una variación del microscopio de fluorescencia es el microscopio confocal. ¿Cuál es la diferencia con un microscopio de fluorescencia normal? Pues en un microscopio de fluorescencia normal, toda la muestra se va a iluminar a la vez y toda la fluorescencia emitida por la muestra se va a recoger, incluyendo la fluorescencia secundaria emitida por la muestra que está alejada de nuestra región de interés o la región que estamos enfocando. Mientras que en microscopía confocal se va a excluir de la imagen toda la señal que está fuera de foco o fondo. Esto se hace iluminando la muestra con un haz de luz, generalmente procedente de un láser, sobre un punto de la muestra, y tan solo la luz emitida en foco va a ser detectada. Vamos a descartar toda la fluorescencia procedente de regiones de la muestra que no están en foco. Se va escaneando con ese haz de luz todo el espécimen y se van recolectando imágenes, también llamadas secciones ópticas. Esta técnica mejora muchísimo el contraste de la muestra y también permite recolectar de forma automatizada datos tridimensionales cuando obtenemos varias imágenes o secciones en el eje Z, que es lo que se llama un Z-stack. Aquí podemos ver algunas imágenes obtenidas con un microscopio confocal. En este caso vemos las neuronas del cerebro de rata, aquí vemos células HeLa, donde hemos marcado los filopodios en rojo, y en este caso se trata de células epiteliales. Esto es un ejemplo de una reconstrucción tridimensional donde podemos ver una antera de Arabidopsis. Y aquí podemos ver una extremidad en desarrollo de ratón, donde el cartílago se ha marcado en color verde, el tejido muscular en color rojo y el tejido nervioso se ha marcado en color azul. En este caso estamos observando un corte de intestino de ratón, donde la actina se ha marcado en color rojo, la laminina, que forma la lámina sobre la que descansa la capa de epitelio, se ha marcado en color verde y el ADN, los núcleos de las células, los podemos observar en color azul. Esta imagen tan espectacular se ha obtenido mediante una técnica de microscopía que se denomina Brain Bow y que nos permite distinguir entre neuronas vecinas utilizando proteínas fluorescentes. En este caso estamos observando neuronas del giro dentado del hipocampo de ratón. Esta técnica se basa en generar animales transgénicos que expresan proteínas fluorescentes de 3 o 4 colores distintos y que se van a mezclar gracias a la activación de un gen, una recombinasa, que va a mezclar aleatoriamente las cantidades y los tipos de proteínas fluorescentes en cada célula. De esta forma, cada neurona va a presentar un color distinto y existen cientos de combinaciones de colores diferentes. Este cambio de color es permanente y va a marcar toda la célula, incluyendo sus ramificaciones. Por eso esta técnica se utiliza para estudiar el conectoma o el conjunto de conexiones que se establecen entre las neuronas. En los últimos 10-15 años se han desarrollado técnicas de microscopía de alta resolución como STORM, 3D SIM y STED. En este caso podéis comparar cómo una misma muestra se ha analizado por microscopía confocal convencional y por microscopía de alta resolución. Se trata de neurofilamentos en células humanas de neuroblastoma. Además, las imágenes obtenidas se pueden someter a un procesamiento informático, que es lo que se conoce como deconvolución, que va a permitir reducir la señal fuera de foco en muestras fluorescentes y así se mejora mucho el contraste y la resolución de la muestra. Podéis observar la diferencia en resolución entre ambas imágenes. Además, es importante que sepáis que se puede acoplar una cámara a los microscopios y se pueden grabar células vivas. Asimismo, se puede realizar microscopía intravital, que nos va a permitir observar procesos biológicos en animales vivos. Podéis encontrar ejemplos en estos dos artículos, en concreto en el campus virtual os podéis descargar varios vídeos correspondientes a este paper, donde utilizan microscopía en vivo para observar interacciones entre células dendríticas y células T marcadas con colores distintos en los nódulos linfáticos de ratón. En vuestro caso vais a utilizar un microscopio muy sencillo, que es el microscopio óptico de campo claro, que nos va a permitir observar de forma muy rápida y sencilla preparaciones que han sido fijadas y teñidas. Por ejemplo, aquí podéis ver un corte de timo de ratón donde en color oscuro observamos los núcleos de los linfocitos. ¿Qué partes podemos encontrar en el microscopio óptico? Pues empezando de abajo arriba encontramos la lámpara, que es la fuente de luz que va a iluminar la muestra. Después están el condensador y el diafragma. El condensador va a concentrar los rayos luminosos sobre la preparación y el diafragma va a regular cuánta luz va a llegar al condensador. Cuanto más cerrado esté, menos luz llegará al condensador, pero también obtendremos un mejor contraste de la muestra. La platina es una plataforma horizontal con un orificio central, que es donde se coloca la preparación y va a permitir el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación que está situada debajo. El objetivo es una lente situada en el revólver que va a proyectar una imagen ampliada de la muestra. Y el revólver pues es un sistema que va a aportar los objetivos de distintos aumentos y que va a rotar para poder cambiar entre un objetivo y otro. El ocular finalmente pues va a captar y ampliar la imagen formada por el objetivo.
El tornillo macrométrico y micrométrico son tornillos de enfoque que van a mover la platina hacia arriba y hacia abajo. El macrométrico va a permitir desplazamientos amplios para un enfoque inicial de la muestra y el micrométrico son desplazamientos muy cortos para un enfoque más preciso de la muestra. La primera de vuestras preparaciones que vais a observar es el corte de intestino de mamífero. Recordad que el intestino es como un tubo, de tal manera que el aspecto del corte que vais a observar va a depender de la zona de ese tubo donde se haya realizado el corte y también de que el corte se haya realizado en oblicuo, en transversal o en longitudinal. A modo de recordatorio, aquí podéis ver un esquema del intestino delgado. Esta es la luz del vaso, estas son las vellosidades intestinales. Saber que la capa mucosa está formada por el epitelio de revestimiento que descansa sobre una lámina basal y la capa muscular de la mucosa o musculares mucosae. El tejido subyacente es la capa submucosa, donde puedes encontrar vasos sanguíneos, tejido adiposo, tejido glandular, y a continuación se encontraría una capa muscular externa formada por una capa de musculatura circular y una capa de musculatura longitudinal. Este es el aspecto de una de vuestras preparaciones teñidas con hematoxilina y eosina. Esta sería la luz del vaso. Aquí podemos observar las microvellosidades, que en este caso han sido cortadas transversalmente. La capa más externa es la capa de musculatura. Recordar que es una tinción con hematoxilina y eosina, donde la hematoxilina es un colorante básico que va a teñir los núcleos de color morado y la eosina es un colorante ácido que va a teñir citoplasmas y fibras de color rosa. Este es un aumento de la misma preparación donde podemos observar muy bien las células epiteliales o enterocitos que tienen forma cilíndrica. En posición basal se encuentran los núcleos que están teñidos de color morado y el citoplasma lo podemos observar de color rosa. Estas células sin teñir son las células caliciformes. En este caso podemos observar en la misma preparación la capa de musculatura circular y longitudinal. Este es el aspecto que tiene uno de vuestros cortes teñidos con la tinción tricrómica. En este caso estamos usando azul alcián que tiñe específicamente los mucopolisacáridos ácidos que se verán de color azul turquesa, el hemalubre que es un colorante básico que es de color morado, el ácido pícrico es de color amarillo y el carmín de índigo es un colorante ácido de color azul marino. Por lo tanto vamos a observar una serie de colores azules, morados, amarillos y una mezcla de ellos, marrones y verdes. Por tanto, los núcleos los observamos de color morado o marrón, los citoplasmas de color verde y las fibras de colágeno de color azul. Este es el aspecto de una de vuestras preparaciones teñidos con una tinción tricrómica. En este lado podemos observar las microvellosidades intestinales con los núcleos de los enterocitos. Aquí se pueden observar muy bien las fibras de colágeno teñidas de color azul. Y esta sería la capa de muscular externa, musculatura lisa, circular y longitudinal. Este es un corte de la misma preparación. Y aquí observamos un corte a mayor aumento, donde se pueden distinguir muy bien en color marrón los núcleos de los enterocitos y en este color azul turquesa característico las células caliciformes. La siguiente de vuestras preparaciones a observar será la inmunodetección directa de IgG en células de bazo. Vuestras preparaciones tendrán este aspecto. Si habéis contrastado los núcleos con azul de toluidina, lo observaréis de color azul claro, como en estas imágenes que podemos ver aquí. Deberéis comparar y analizar las diferencias entre vuestras muestras y vuestros controles en los cuales no habéis añadido anticuerpo. Por último, vais a analizar la inmunodetección indirecta de vimentina en astrocitos. En este caso deberéis observar que la mayor parte de la localización de la señal es citosólica. Si habéis teñido los núcleos con azul de toluidina, los observaréis de color azul claro y podéis aprovechar para tratar de encontrar, aunque aquí no se ve muy bien, células que se estén dividiendo y tratar de identificar las distintas fases de la mitosis.